Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, los que estamos aquí presentes en la iglesia de Espinal de Aguada, para nosotros es de suma alegría poder compartir esta noche la palabra de Dios. Queremos pedir disculpas porque hemos tenido un pequeño problema con los micrófonos, pero ya se están arreglando. Esa es la razón porque estamos comenzando un poco tarde la programación de esta noche. Y queremos pedir disculpas también porque el martes pasado también tuvimos unos problemas de tecnología, pero gracias a Dios que poco a poco se van a ir arreglando. Así que nos sentimos felices de saludarles y en esta noche para mí es una alegría compartir con tres buenos amigos y hermanos que también vamos a estar uniéndonos en esta noche. Está el pastor Segarra, el pastor Rodríguez y tenemos a Joe. Uno de nuestros ancianos también de nuestra iglesia. Vamos a ver con quién comenzamos. Joe, ¿cómo tú te sientes? Nos sentimos bien esta noche, contentos de poder compartir con cada uno de ustedes y ansiosos, ¿verdad?, para hablar de este tema tan interesante de las Escrituras. Pastor Rodríguez, ¿cómo se siente? Muy bien, un placer y saludo, ¿verdad?, a nuestros amigos que están sintonizándonos en esta hora. Una oportunidad más, Pastor Segarra, que el Señor nos da para poder estudiar su palabra y no solamente, ¿verdad?, abrirla, sino recibir las impresiones que ellas nos dan con la ayuda de su Santo Espíritu. Así que estamos en un capítulo más del libro La Historia de la Redención, capítulo 23, la entrada a la tierra prometida. Sí, ese es unos capítulos tan interesantes que llenan a uno de gozo. No sé si alguno de los que están oyendo a través de la internet tuvo la oportunidad de alguna vez en su vida leer un cómics, y cuando se leían esos cómics antiguos, usted se metía en ellos y se perdía, ¿verdad?, leyéndolo. Este libro, de la misma manera, esa historia que cada día que se estudia llena los huesos. Así mismo es, mis queridos, por eso para nosotros, para nuestra iglesia, es de mucha alegría que lleguen los martes para poder compartir con cada uno de ustedes. Así que, Pastor Rodríguez, como pastor de nuestra iglesia, por favor, que a través de la oración nos presente delante de nuestro Dios. Muy bien, oremos. Nuestro amante Padre, gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar en tu casa y a través de estos medios de comunicación, Señor, para impartir tu palabra. Una vez más pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, para que cada uno de nosotros que hemos de participar y también nuestros amigos presentes y nuestros amigos en las redes puedan también mediante ese mismo Espíritu, Señor, comprender y recibir tu palabra. Lo pedimos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta noche vamos a estar estudiando de este hermoso libro, La Historia de la Redención. Vamos ya por el capítulo 23 y el 24, vamos a ver si podemos los abarcar en esta noche, que está basado en Josué capítulo 1 y los versículos 3, 6, 23 y 24, pero también en el capítulo 24, que está basado en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, y Segunda de Samuel, capítulo 6, y Primera de Reyes, capítulo 8. Y le informamos, pastores, a nuestros amigos y hermanos, por los capítulos que vamos a estudiar basado en lo que dice el Señor a través de su palabra. Y comenzamos con la entrada en la tierra prometida. Joe, ¿qué tú descubriste en este capítulo? Es interesante, ¿verdad?, porque si vamos a eventos anteriores, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel llegó a este momento para entrar en Israel después que había salido de Egipto, ¿verdad? Se supone que si el pueblo de Israel tuviera la fe que debieran tener en Dios, hace 40 años atrás hubieran entrado. Pero tuvo que pasar 40 años, ¿verdad?, de una serie de situaciones que se habían dado en el pasado para entonces finalmente aquellos que ni siquiera habían salido del pueblo de Egipto pudieran entrar entonces a la tierra prometida. Pastor Rodríguez. Así es.
Algo muy interesante ¿verdad? De lo que es el capítulo 1 de Josué, el Señor le dice a ellos, yo les he entregado, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cómo se desarrolló esa historia y todas las cosas que ocurrieron, si realmente creyeron esa palabra de Jehová, ¿verdad? Entre las cosas que sucedieron, pero Dios había hecho una promesa, yo les he entregado todo lo que vuestros pies pisen en esa tierra. Y Pastor Segarra, es interesante porque Josué estuvo entre los 10 espías que fueron a ver esa tierra que Dios le había prometido. Sin embargo, solamente 2 tuvieron la fe y la seguridad que si Dios había prometido, Él iba a cumplir. Y ahora lo vemos dirigiendo al pueblo de Israel. Jamás se pensó Josué de que él iba a ser esa persona de poder dirigir esa estadía, ¿verdad? Esa peregrinación del cruce para llegar a la tierra prometida. Jamás se pensó eso. Él es uno de los 2, porque Caleb y Josué fueron los únicos de esos espías que pudieron entrar allí a esa tierra prometida. Todos los demás murieron en el desierto por X y razones, ¿verdad? No vamos a entrar en esta noche. Pero yo me siento tan feliz, no sé, yo me imagino a esa gente, a ese pueblo, a ese grupo joven de una nueva experiencia, una nueva generación, ansioso como cuando nosotros esperamos el Día de Reyes para recibir aquellos carritos cuando éramos pequeños, ¿verdad? Que había una ansiedad, ¿qué nos traerán? ¿Cómo será? ¿De qué forma? Y el pueblo de Israel está viviendo lo que en realidad Dios le había prometido. Esa experiencia yo creo que marcó, inclusive en el capítulo que estamos leyendo, ese capítulo 23, él dice, los que siguieron a Josué, no te preocupes, Josué, nosotros vamos a hacer todo lo que tú nos digas y seguiremos adelante. Y yo sé que Dios va a estar contigo como fue con Moisés. Y si verdaderamente alguno de nosotros no podemos seguir, que muera. Es interesante porque esto tiene una lección para nosotros hoy Claro. día. Muchas veces cuando somos jóvenes entramos a la iglesia y venimos con una disposición y una fuerza, pero al pasar de los años Va decayendo. esa emoción, esa disposición, esa fuerza va decayendo. Pero no es hasta 40 años que Josué tiene más fuerza todavía, más inteligencia, más disposición para entonces ir en el nombre del Señor a hacer el trabajo que tenía que hacer, ¿verdad? Que el pueblo no quiso hacer anteriormente. Y nosotros tenemos que aprender de estos jóvenes, ¿verdad? Como Josué y Caleb, de que siguieron hacia adelante sin importar la adversidad, sin importar la oposición del pueblo. Ellos se mantuvieron firmes y pudieron ver lo que ningún otro de los que salieron de Egipto pudo ver. Esa es la lección para nosotros, pastores. Esa es la lección que nos da esos capítulos, que nos ponen a nosotros a mirar el presente y mirar la promesa que Dios ha establecido de que su pueblo al final del tiempo va a recibir la tierra prometida que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros, la Nueva Jerusalén, y vivir con Dios. Y nos dice, sigan adelante. Si el pueblo pudo vencer y Dios le dio esa promesa y se la cumplió, también lo hará con nosotros al final del tiempo. Y qué bueno que yo haya traído este punto, porque muchas veces yo, antes de entrar en las redes en esta noche y exponer el tema que estamos presentando, yo les contaba que el día sábado estuve en una iglesia en la área metropolitana y me quedé sorprendido de cómo esa iglesia, ellos dicen después del COVID esa iglesia se ha multiplicado. Pero me di cuenta la unidad que había, cómo las personas mayores trabajaban y estaba los que dirigían los cánticos eran personas mayores, había 2 grupos de personas mayores y personas jóvenes y todos unidos. Y el sábado la que estaba dando los anuncios dijo que se sentía feliz porque ya 32 personas se habían anotado para la limpieza de la iglesia el día domingo. 32 personas, entre ellas personas que yo vi con bastón, personas que tenían dificultad un poco en caminar, pero querían ir el domingo
para limpiar la casa de Dios. Y yo venía comentando eso con mi esposa y le digo, Mildred, ¿te diste cuenta de eso? Es interesante, y cuando yo menciona que no es la edad, sino quizás ese compromiso, porque Pastor Rodríguez, a Josué se le hizo una promesa que como estuvo con Moisés, iba a estar con él. Y esa promesa será para nosotros también. Es para nosotros, ¿verdad? De la misma forma. Y dice la lectura que en esa ocasión la generación de israelitas que vivía en ese momento se convenció de que las aguas del río Jordán estaban sometidas al mismo poder que sus padres habían visto manifestarse ante ellos. Dice, ¿verdad?, más adelante la lectura, de que estos eran los que eran niños cuando el cruce del Mar Rojo, y ellos ahora estaban experimentando algo que era muy similar. Ellos en su corazón estaban viendo la misma manifestación de poder, estaban presenciando lo mismo, y yo entiendo que para el tiempo que nosotros estamos viviendo también, que es el tiempo del fin, la iglesia ha de experimentar también el mismo poder, ¿verdad? Y experiencias similares a las que el pueblo de Israel. Eso es así. Saben que algo que me llamó la atención de este capítulo tiene que ver con el cruce del Jordán. Ellos iban a experimentar una vez más el milagro que había sucedido yo muchos años atrás. Pero para que esto sea una realidad, pastores, el Señor mandó que el pueblo tenía que andar, que caminar. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque la fe se ve en las acciones. Y quizás, como decía el pastor Rodríguez, ese recuerdo de niño, cuando vieron abrirse el Mar Rojo, iban a tener la misma experiencia. Es como si el Señor dijera, vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Después de 40 años. Él abrió el Mar Rojo al principio, pues vamos entonces a abrir el Jordán en este momento para que crucen en seco, con una diferencia, ¿verdad? Que no tenían el arca. No tenían el arca en aquel momento. Ahora con el arca vieron el poder de Dios todavía manifestarse mayormente, porque cuando estos sacerdotes llegaron hasta el centro de lo profundo del río, lo podemos decir así, depositaron el arca mientras el pueblo cruzaba. Imagino que ellos miraban y les llegaba ese recuerdo de la protección de Dios para su pueblo. Y pastores, es interesante porque en el cruce del Mar Rojo, el Señor le dijo a Moisés que usara lo que él tenía en sus manos. ¿Qué era qué? Era la vara. Pero ahora está el qué? El arca del pacto. ¿Por qué era tan importante esa pieza, ese instrumento, ese mueble dentro del pueblo de Dios? Era el mueble principal de todos los muebles. Todos representaban a Cristo Jesús, pero allí en ese arca estaba establecido primeramente dentro del arca, ¿verdad?, en los mandamientos de Dios. Y allí mismo era donde Dios habitaba en medio de ellos. O sea, la presencia de Dios iba delante del pueblo. Los sacerdotes llevaban el arca. Si el arca no tocaba y los sacerdotes no tocaban el agua, el milagro no se realizaba. Porque el milagro lo realiza Dios cuando nosotros marchamos. Y una cosa bien interesante de los milagros de Dios es que Dios puede hacer milagros a través de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si aquellos sacerdotes no hubieran puesto el primer pie ahí a la orilla del Jordán? Claro. Quizás el milagro no hubiera sucedido. No hubiese sucedido. Y muchas veces nosotros, cuando entregamos nuestra vida y nuestros corazones a Dios, podemos ser canales de bendición para otros. Como estos sacerdotes fueron canales de bendición para el pueblo. Al ver que ellos cruzaron y el mar se abrió, entró mayor confianza, mayor alabanza y adoración a nuestro Dios. Porque eso es lo que debemos hacer, confiar en Dios. Podríamos decir ciegamente, ¿verdad? Pero el razonamiento es lo que el Señor nos pide. Y el razonamiento nos dice,
Dios existe, Dios es verdadero y Dios puede obrar milagros. Sí, algo muy único que me llama la atención es que el cruce cuando ellos van a cruzar, ¿verdad? Sucede algo que dice que los hijos de Dios, los que llevan el arca y los sacerdotes, se establecen en un lugar preciso hasta que los demás crucen al otro lado. ¿Por qué? Yo me puse a analizar y a averiguar y digo, bueno, lo que dice Apocalipsis es una realidad. Dice que Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Si verdaderamente los sacerdotes llegaban a cruzar hasta el otro lado primero, el mar se iba a cerrar de nuevo. Por lo tanto, Dios dice, yo voy delante de ustedes y yo los guardo también detrás. Estoy con ustedes al principio como al final. Eso mismo nos dice Dios a nosotros. Estaré contigo en los momentos de lucha, como en los momentos de victoria. Así que estaré contigo siempre. Pastor Rodríguez, cuando uno estudia este capítulo, se da cuenta, y lo vamos a estudiar, quizás no da alcance esta noche, pero la próxima semana. En un momento dado, el pueblo se fijó en el arca y se olvidó de quién había ordenado que se hiciera ese arca, ese instrumento. Y eso causó un problema serio dentro del pueblo de Dios. ¿Podremos nosotros también caer en el mismo error? Definitivamente, ¿verdad? Eso me recuerda a ese himno que es tan emblemático en nuestra iglesia, fija tus ojos en Cristo, ¿verdad? Algo dijo Moisés que lo repitió también Josué: si tu presencia no va conmigo, ¿verdad? Y a la entrada ya de la ¿verdad? De la tierra, Josué hace, ¿verdad?, esa petición, creo que es el capítulo 5, le pide a Jehová también que su presencia vaya con él de la misma manera como estuvo con Moisés. Y Dios se manifestó de una manera especial a Josué, ¿verdad?, en esa ocasión cuando le hace esa petición, y no podemos perder de vista que Dios es el que va adelante. Cuando el pastor Segarra mencionaba esto de que los sacerdotes se tenían que detener, me recordó el salmo que dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada, ¿verdad? Si los sacerdotes iban primero, se iban a cerrar las aguas, ¿verdad? Era un indicativo de que la presencia de Jehová era de vital importancia en ese cruce. Y si no cruzaban, tampoco iban a poder pasar. Así es. Que, Así que era un asunto de moverse en fe, en obediencia, y reconocer que la presencia del Señor estaba allí. Es interesante porque vemos a un Josué liderando a un pueblo grande, ¿verdad? Un pueblo grande. Pero también vemos un Josué que, al igual que Moisés, se encomendó a Dios en la gran tarea que iba a hacer. Él reconocía sus limitaciones y reconocía el poder de Dios. Por eso me encantó esta parte cuando él va al monte solo, a pedirle que Dios le ayude en la tarea que Dios le había encomendado, y cómo Josué aprovechó ese momento siendo un líder, porque vemos, es que estamos viendo muchas, pues en nuestros tiempos, líderes religiosos que se vanaglorian, ¿verdad?, de que son líderes, que Dios los escogió y que ellos tienen el poder, y que ellos tienen el poder para hacer las cosas, cuando el poder viene del cielo. Y vemos a Josué reconociendo que ese poder viene del cielo. Y en ese momento, ¿verdad?, que entra ante la presencia de Dios, el milagro es de Dios presentarse delante de Josué. Al punto que tiene que decirle a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar santo, ¿verdad? El lugar donde está es santo. Se repite también la historia como lo hizo Moisés. ¿Sabe? Que tenemos ahora, una continuidad. Y presenta en el libro que ese ángel que se le presenta no era otro que Cristo. Ahora, en esta misma etapa de la historia del pueblo de Israel, en el cruce, ya ese pueblo era completamente diferente. Yo veo aquí un pueblo cambiado por completo. Desde que se pusieron, de que Moisés le presentó todo desde el principio y le dijo: vamos a repasar esto, mira lo que ha pasado, mira lo que... El pueblo dijo: espérate. Wow, es la realidad. No tenía que contarle más la historia, se la contó nuevamente y la escribió para que
nosotros pudiéramos aprenderla también. Pero de allí en adelante era un pueblo que decía, la victoria es del pueblo. Y es interesante, pastor, lo que usted acaba de decir, porque en un momento dado, los enemigos que rodeaban a este pueblo comenzaban a burlarse porque la promesa de que los llevaría a la Canaán terrenal, esa tierra prometida, no se había cumplido. En otras palabras, decían que Dios no había cumplido, que el Dios de Israel no era un Dios que realizaba los milagros que quizás se habían olvidado que anteriormente Dios había hecho grandes milagros con ese pueblo. Ahora, cuando surge el milagro del Jordán, comienzan a decir, otra vez surge ese milagro. Ese Dios de ese pueblo es único. Y yo ponía a pensar, porque yo decía, Señor, en nuestros tiempos, ¿qué está viendo la gente que nos rodea a nosotros, pastor? ¿Qué está viendo? ¿Qué está percibiendo? ¿Qué está escuchando de nosotros? Porque Pedro dice que muchos piensan que la tardanza de Jesús y dicen, Él no va a venir, Él no va a venir. Pero dice que Él no tarda su promesa como muchos tienen que por tardanza, sino que Él es paciente y misericordioso, esperando que todos procedan a arrepentimiento. Para que ninguno perezca, sino que todos procedan un verdaderamente a un arrepentimiento. Y un pueblo, pastor, que vive, que es lo que deben ver en nosotros, un pueblo que vive a la expectativa, como vivía el pueblo liderado por Josué. Ellos vivían a la expectativa de heredar, de llegar a obtener la tierra prometida, aquella Canaán, y nosotros vivimos a la expectativa de la segunda venida de Cristo y de llegar a la Canaán celestial, allá en aquel lugar que llamamos Cades Barnea, ¿verdad? Que era la guardarraya, como decimos en Puerto Rico, la frontera entre la tierra de Canaán. Cuando regresaron aquellos espías, Josué y Caleb decían, Dios no nos trajo aquí para volver atrás, ¿verdad? Nos trajo aquí a poseer esa tierra, y es lo que debemos también decir nosotros. Amén. Camino a la Canaán celeste. Y ahora entramos, y yo quiero que cada uno de ustedes hable en este momento con los minutos que nos restan. Cómo Dios actúa, cómo Dios obra. Los caminos de Dios son tan misteriosos, pero yo tengo que aprender a escucharlo y obedecerle. Yo, esas caídas de los muros de Jericó siempre me ha llamado la atención, esa historia bíblica. Y tengo mis razones del por qué. Yo. Sí, es que las cosas de Dios para el hombre no tienen sentido, ¿okay? Pero para Dios hay mucho sentido. Y me vino un pensamiento, un flashazo en la mente, ¿verdad? De oraciones contestadas y oraciones no contestadas. Y ustedes dirán, pero ¿de qué estar hablando yo? Muchas de las acciones de Dios es para que su nombre sea glorificado. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros le pedimos a Dios, pero no le pedimos para que Dios se glorifique, sino para que manifieste su poder y nos resuelva el problema, punto. Y yo he visto personas que Dios ha hecho milagros y no lo reconocen. Dicen, no, es que yo oré mucho. Yo oré mucho. Yo le pedí a Dios con todo el corazón, pero no dicen, Dios fue el que obró el milagro. Amén. ¿Okay? Y Dios pues toma unas acciones para que no quepa duda en la cabeza ni de los de Jericó ni de los de Israel, de que Dios es el que tiene el poder para hacer todas las cosas. Y este milagro, en la forma que Dios lo explicó, la forma en que debían actuar, cómo debían comportarse, porque no estamos hablando de 2 o 3 personas, eran millones, ¿okay? Porque muchas veces pensamos en un grupito de personas, ¿verdad? Era 1 millón y pico de personas el pueblo de Israel. Así que, viendo esto que el Señor dice, hasta muchos podrían decir, no, porque si lo ponemos en la física, el estudio dice que las vibraciones, porque he oído las teorías, ¿verdad? Que si las vibraciones que fueron haciendo y en el momento que gritaron ya estaban debilitados los cimientos y se derrumbó. No, yo no creo eso, ¿verdad? Sí sé que Dios obra para que su nombre sea enaltecido. Y la única forma de que el nombre de Dios fuera enaltecido es hacer este milagro
de que con el silencio, la oración y el cántico, Dios puede hacer grandes cosas. Claro. Pastores. Impresionante, Pastor Segarra. Dice el relato bíblico que ese grupo, como dice Joe, que solamente estaba cantando himnos, cantando cánticos y dando vueltas y orando, tenía a aquella gente aterrorizada, ¿verdad? Aunque ellos confiaban en la fortaleza de sus murallas, pero ¿por qué era que estaban aterrorizados? Porque ellos estaban cantando y dando vueltas. No solamente eso, es que cuando tú ves a un pueblo que está envuelto en algo que no quiere dar atrás marcha, en realidad ellos te dan cuenta de que este pueblo está unido. Ese pueblo y si le damos la oportunidad nos va a vencer porque es un pueblo unido. Y eso es lo que quería Dios de ese pueblo. La unión, que todos pensaran unánimemente lo mismo, que todos pudieran darse cuenta que Dios le había prometido ese momento glorioso y que está a unos minutos de suceder. Ahora, de que pueda suceder, pero allí en aquella fuerte, cuando aquellos tocaron a las trompetas y todos empezaron a hablar, se produjo el gran milagro de la historia, el más grande de los terremotos de la historia. Aquellas paredes no pudieron aguantar la presencia de Dios obrando en el corazón de cada uno. Pastor Rodríguez, si lo vamos a ver, lógicamente lo que estaba haciendo ese pueblo no tenía sentido. No tenía sentido. Para las estrategias de una guerra de aquel entonces no tenía sentido. Ellos esperaban que pusieran escaleras y pusieran cosas y subieran por la... Pero obedecieron. Obedecieron y a pesar de que el pueblo no entendía qué era lo que ellos estaban haciendo y como dice el pastor González, no hacía sentido, muchos de ellos habían escuchado que hace 40 años atrás, dice la escritora, Dios había abierto el mar Rojo y hacía muy poco tiempo había abierto las aguas del río Jordán, así que algo estaba por suceder, y es importante cuando el enemigo reconoce que Dios va contigo, por más, pudiéramos decir, simple que parezca lo que Dios te ha pedido hacer, el poder de Dios acompaña eso, lo que hay es que obedecer, como hizo el pueblo. Una de las cosas, perdone pastor, una de las cosas que nosotros podemos aprender de esta historia y que nosotros tenemos que aprender como iglesia es que Dios es un Dios de orden. Amén. Él dispuso cómo debían salir. Ustedes van adelante, este grupito viene aquí, el otro grupito allá, entonces el pueblo queda atrás, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que Dios es un Dios de desorden. Y queremos traer a Dios a la forma que nosotros pensamos que debiera ser, pero nunca nos transportamos a la forma que Dios es. Y vemos un Dios de orden, en todos los sentidos, ¿verdad? Desde que cruzaron el mar Rojo, cruzaron el Jordán, Dios había establecido un orden de entrada y de salida. Claro. Y de esa manera fue que el milagro se da. Muchas veces queremos hacer nosotros como nosotros creemos que debe de ser y no le consultamos a Dios. Por eso es que vemos a Josué cuando va y consulta a Dios antes de cruzar el Jordán, porque él pudo haber dicho, nada, Dios me puso como líder, vamos a cruzar ahora, ¿verdad? Pudo haber dicho eso, pero Josué reconoció el poder de Dios y el orden de Dios. Así que se entregó a esas instrucciones porque no le cuestionó en nada las instrucciones que Dios le había dado. Pues Josué dice, pero ¿qué sentido tiene eso de darles 6 vueltas y después darle 7? No tiene sentido ninguno. Pero volvemos a la fe y vemos a la obediencia, pero también tenemos que tener orden, ¿verdad? Cuando se tratan de las cosas de Dios. Y gracias yo por haber traído eso, ¿no? Ya estamos terminando, mis queridos. Esta historia me dice a mí que frente a la iglesia que nosotros asistimos, pastor, va Dios. Nosotros somos instrumentos en las manos de Él. Pero yo tengo que aprender, como dijo yo, a poner mi vida primeramente en las manos de Dios y obedecer, porque la lógica de Dios muchas veces, compañeros, no es mi lógica. Dios me pide cosas que lógicamente yo digo, es que yo no veo nada malo o yo no veo nada bueno, pero si Dios me lo está pidiendo,
como dijo Joe, si en ese momento Josué se hubiera puesto, Señor, pero tú estás seguro de lo que tú me estás mandando a hacer. Pero Dios tenía un orden, Dios tenía un propósito, una razón del por qué. Y ese grito final Victoria. hizo que esas murallas cayeran. Tan sencillo. Y al punto que el Señor dice, no fueron ustedes, pastor, no fueron ustedes. ¿Quién era? Era Él, El poder de el Dios. poder de Dios. Todo el tiempo Dios quiso que el Porque- pueblo supiera que Exacto, fue Él porque que lo Dios hizo. dijo, lo que Dios dijo lo cumplió. Yo se la voy a dar. Ustedes no la van a coger ustedes, yo se la voy a dar. Y lo que nos está diciendo a nosotros es, en la misma manera, confía. Confía en lo que yo te he dicho. No eches hacia atrás. Muchas personas han vuelto atrás y quizás ya no esperan ni la segunda venida de Cristo ni creen en ella. Pero el que persevera, triunfa. Y Dios lo prometió, que eso es lo Claro importante. que Aquí sí. lo que nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Y esta historia es que lo que Dios promete, Dios cumple. Todo lo cumple. Y si Dios nos prometió que si le somos fieles vamos a ver la vida eterna, Dios también lo va a cumplir. Amén. No importa los obstáculos que así. encontremos, No. Dios obrará. Y sus promesas son ciertas Se cumplió. y verdaderas. Mis Verdadera. queridos, hemos terminado en esta noche, nos hemos quedado en el capítulo 23, no hemos tenido, pero ha sido es un capítulo que tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Queremos recordarle a nuestros amigos que mañana tenemos esa media hora de intersección. Y estos amigos que han escrito, que están conectados con nosotros, quiero recordarles que mañana la iglesia, el grupo que viene, sus peticiones, nosotros se las presentamos delante de Dios. Amén. Pero también el viernes, ¿qué tenemos, pastor? El viernes nuestros jóvenes tienen su programa, ¿verdad? Su sociedad de jóvenes. Y le invitamos, ¿verdad? Porque cada día que venimos ellos nos sorprenden, ¿verdad? Con un programa ameno y organizado y con una buena enseñanza tanto para ellos como para la iglesia. Y el sábado, Joe, ¿a qué hora El comenzamos? sábado, pues empezamos primeramente, ¿verdad? Con otro jardín de oración. Empezamos con la iglesia, tampoco transmitido, así que estamos en intimidad con la iglesia, con los primeros hermanos que ya a eso de las 9 de la mañana están llegando, ya están aquí, esperando ese momento. Escuela sabática después de ese momento de jardín y el culto de adoración para la alabanza de nuestro Dios. Y el sábado por la tarde, el pastor Segarra. Bueno, en la tarde sigue la tardecita con Jesús. El sábado pasado, por causa del clima, no pudimos, porque la lluvia Eso fue venía. terrible. Yo cogí lluvia todo el camino. Y yo también. Y yo estaba en Aguada. Y cuando salí de ahí ya estaba lloviendo. Y llegué a casa, estaba lloviendo y en la tarde no paró eso. Pero las cosas son así. Dios es el que verdaderamente tiene preparado muchas cosas que a veces nosotros no queremos que pasemos por encima de eso, pero no, Dios dice aguántate. Pero siempre recordamos eso y estamos seguros de que el tiempo cuando llegue, vamos a seguir adelante con la tardecita con Jesús. Gracias, mis queridos amigos y hermanos que se han conectado con nosotros. Gracias porque en esta noche podemos elevar nuestras voces y decirle, Señor, gracias porque sus peticiones ya llegaron al trono de la gracia y Dios responderá como solamente lo sabe hacer. Oremos. Amén. Padre de amor, gracias. Así. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque estás dirigiendo este pueblo hacia la Canaán celestial. Amén, Señor, en aquel día queremos ver tu rostro. Sí, Señor. Pero también queremos que nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que se conectan a través de las diferentes plataformas, también ellos puedan ver el rostro de nuestro Salvador. Gracias por tu amor, gracias porque tu palabra ha sido glorificada. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.